Iba vestida con el uniforme militar completo, había presentado sus documentos de identificación y cumplido con todas las normas. Entonces, ¿por qué dos oficiales sintieron aún la necesidad de ponerle las esposas? La explicación, al final, les costaría muy caro. No había nada fuera de lo común en ese tramo tranquilo de carretera a las afueras de Sheffield, Inglaterra. La mañana aún era joven, pasaban apenas de las 7:30, y el aire conservaba el frío persistente de las primeras horas. La sargento Valeria Jiménez había recorrido esa ruta incontables veces. Conocía cada curva, cada bache, cada señal torcida del camino que unía su tranquilo barrio residencial con la autopista. Su Toyota Corolla verde oscuro, modelo 2014, estaba casi sin gasolina. Tampoco había tenido oportunidad de desayunar. Así que decidió hacer una breve parada para comprar algo rápido antes de dirigirse a la base de la reserva del ejército en Catterick, donde tenía entrenamiento durante el fin de semana. Los fines de semana de entrenamiento eran parte habitual de su rutina. No era algo que esperara con emoción, pero tampoco lo detestaba. Estaban tejidos en el ritmo de su vida, en la estructura que había aprendido a respetar. Entró a la estación de servicio Gulf, ubicada en la avenida Meadowhall, justo detrás de una hilera de tiendas cerradas y un Poundland. No era la zona más bonita de la ciudad, pero tampoco era peligrosa ni particularmente mala. Valeria vestía su uniforme reglamentario, el camuflaje estaba impecablemente planchado, las botas bien ajustadas. Su placa con el nombre y su insignia de rango se mostraban con orgullo en el pecho. En el asiento trasero, su bolsa de lona permanecía de pie, exactamente donde la había dejado la noche anterior, perfectamente empacada con todo su equipo de campo. Al salir del vehículo, echó un vistazo fugaz a su interior, un acto casi inconsciente, un recordatorio de la disciplina que había definido sus 12 años en la reserva del ejército británico. La reserva no era toda su vida, pero la mantenía centrada. Le daba orden en un mundo que cambiaba demasiado rápido. Deslizó su tarjeta en la máquina de la bomba, seleccionó gasolina regular y esperó a que el tanque comenzara a llenarse. Su teléfono vibró, era un mensaje de su madre, preguntando cómo se sentía. Valeria sonrió con suavidad. Siempre antes del entrenamiento, murmuró para sí, mientras escribía una respuesta breve y tranquilizadora. Después abrió una barra de proteína y tomó un bocado lentamente mientras observaba el contador de gasolina. No se dio cuenta de inmediato del Ford Focus blanco que se detuvo 2 surtidores más allá. El vehículo pertenecía a 2 agentes de policía uniformados de un distrito suburbano cercano. Uno de los oficiales era visiblemente más joven, alto, delgado, con la cabeza rapada. El otro, de mayor edad, más robusto, llevaba gafas de sol espejadas y transmitía una autoridad tranquila. El joven señaló en dirección a Valeria y murmuró algo a su compañero, lo cual provocó que el mayor se encogiera de hombros, sin mostrar mayor interés. Valeria acababa de colocar la manguera de combustible de regreso en su lugar cuando escuchó una voz que la llamó. «Disculpe, señora». Se giró hacia la voz. «Sí, oficial. ¿Sería tan amable de alejarse del vehículo?» Su ceño se frunció ligeramente, confundida. ¿Hay algún problema? Hágalo ahora, por favor, respondió con brusquedad, su tono firme y cargado de desconfianza. Había algo inquietante en su forma de hablar. No era solo autoridad, era sospecha. Un nudo comenzó a formarse en su estómago. Aún así, obedeció. Se alejó lentamente, con las manos visibles y sin movimientos bruscos. El oficial mayor también descendió del coche, pero se mantuvo a distancia. Se colocó al costado, sin intervenir, observando la situación con silencio absoluto. Mientras tanto, el oficial joven se acercó directamente a ella. ¿Tiene alguna identificación?, preguntó. Sí, por supuesto, respondió Valeria con calma, metiendo la mano lentamente en el bolsillo de su uniforme. Voy camino a la base. Soy parte de la reserva del ejército. Sacó su carnet militar y su licencia de conducir, extendiéndolos con firmeza, uno en cada mano. El agente apenas les echó un vistazo,
sin siquiera detenerse a leerlos con atención. Este uniforme no es un disfraz, dijo Valeria en voz baja, con firmeza, sin retroceder ni mostrar miedo. ¿Quién dijo que lo era? Replicó el oficial con tono defensivo. Recibimos un reporte sobre alguien merodeando con actitud sospechosa. Solo estamos haciendo nuestro trabajo. Valeria guardó silencio. Sus ojos buscaron al oficial mayor una vez más, tratando de encontrar alguna señal de humanidad, de lógica. Pero él permanecía inmóvil, observando en silencio, como si no tuviera nada que añadir. Entonces vino la siguiente pregunta. ¿Estás segura de que esta identificación es legítima? Preguntó el más joven, ahora con un leve matiz de duda. Valeria respiró profundamente, conteniendo su frustración. Exhaló lentamente y dijo, ¿Perdón? ¿Está usted escuchando lo que acabo de decir? Con una calma deliberada, ella preguntó, con voz baja pero firme. ¿De verdad cree que estoy fingiendo ser personal militar? El oficial no se molestó en responder. En lugar de eso, dio un paso al frente, acortando la distancia entre ellos. Dese la vuelta, ordenó con tono autoritario. Valeria parpadeó, incrédula. ¿Me está arrestando? Preguntó, sin saber si sentirse enfadada o simplemente atónita. Él no respondió directamente. En cambio, elevó la voz con un tono cortante. Señora, le estoy dando una orden legal. Dese la vuelta ahora. Manos detrás de la espalda. Todavía esperando algo de cordura, Valeria volvió a mirar al oficial de mayor rango, suplicando en silencio algún tipo de explicación, una muestra de moderación. Pero lo único que recibió fue un asentimiento seco. No fue un gesto de comprensión ni de empatía, solo una señal fría para obedecer. Sus manos se cerraron en puños por instinto. Luego exhaló con lentitud y se dio la vuelta. Están cometiendo un grave error, dijo por encima del hombro. Y les aseguro que les va a costar caro. Sus brazos fueron jalados con fuerza hacia atrás, y el frío del acero se clavó en sus muñecas con un chasquido seco y doloroso. Le pusieron las esposas demasiado apretadas. Hizo una mueca, pero se negó a darles la satisfacción de verla quejarse o mostrar debilidad. Entonces, una voz se alzó desde el otro extremo del estacionamiento, la de un civil indignado. Oigan, ¿qué están haciendo? Ella es soldado. El oficial más joven giró la cabeza, claramente molesto por la interrupción. Aléjese, le gritó al testigo. Pero Valeria no pensaba en la multitud que se formaba, ni en las miradas dirigidas hacia su uniforme. Su mente ya estaba enfocada en lo siguiente que tenía que hacer, una llamada que debía realizar de inmediato. Dentro de la patrulla, el asiento trasero olía a vinilo viejo y sudor rancio. La puerta se cerró tras ella con un golpe seco y helado que le provocó un escalofrío. Se irguió en su asiento, a pesar de tener las manos aún esposadas detrás de la espalda. Respiraba de forma regular, pero tenía la mandíbula apretada. Su placa de nombre estaba torcida, desplazada por la forma en que la habían sujetado bruscamente. Miró por la ventana, siguiendo con la vista al oficial joven que caminaba alrededor de su vehículo, hinchado de ego como si hubiese resuelto un caso importante. El oficial mayor seguía de pie junto a la patrulla, con los brazos cruzados, escaneando la estación con desgano, como si ya estuviera cansado del asunto que él mismo había provocado. Valeria alzó la voz, firme y clara, lo justo para que se escuchara a través de la pequeña rendija en la mampara de plexiglas. Necesito llamar a mi oficial al mando. El oficial más joven ni siquiera se dio la vuelta. Tendrá su llamada cuando lleguemos a la estación, respondió con desdén. Valeria no iba a dejarlo pasar así. Así no es como debe hacerse esto, replicó con firmeza, su tono cargado de determinación. Este uniforme me da derecho a informar a mi base inmediatamente en caso de detención. Es un protocolo que usted debería conocer. Esta vez, finalmente se giró para mirarla. Está siendo retenida bajo sospecha de hacerse pasar por militar, dijo de forma plana. Eso es un delito federal. Manténgase tranquila. Valeria no parpadeó. Su expresión permaneció firme, inquebrantable.
Y yo no voy a quedarme aquí sentada mientras ustedes actúan como si esto no fuera racismo. Una sonrisa arrogante se dibujó en el rostro del oficial, su postura rebosante de superioridad. Nadie ha mencionado la raza, señora. Recibimos una denuncia, y estamos respondiendo. Valeria se inclinó hacia adelante, tanto como las esposas se lo permitían, y habló con una voz nivelada y contundente. Vio mi identificación militar. Vio mi licencia de conducir. Mis placas están en la ventana del coche. Y aún así, eligió ignorarlo todo. Y me esposó de todos modos. Dígame, ¿por qué? El oficial la miró durante unos segundos, con un gesto difícil de leer, luchando tal vez con el peso de lo que acababa de hacer. Y sin pronunciar una sola palabra más, se dio la vuelta y se alejó. Afuera, una modesta pero creciente multitud comenzaba a reunirse cerca del borde de la acera. Entre ellos, dos jóvenes transeúntes sostenían sus teléfonos móviles en alto, grabando la escena que se desarrollaba frente a ellos. Muy cerca, una mujer vestida con un uniforme médico azul claro alzó la voz con urgencia, gritaba algo sobre conocer los derechos legales. La atmósfera estaba cargada de tensión, una incomodidad vibrante que parecía flotar en el aire, colándose por las mandíbulas de todos los presentes, apretando los dientes. Ya no se sentía como una situación incómoda, se sentía explosiva, como si algo estuviera a punto de estallar. Dentro del coche patrulla, el oficial de mayor edad había tomado su lugar al volante. Miró a Valeria a través del retrovisor, con una expresión imposible de leer. Con tono seco y reprobador, murmuró, «Deberías haberte quedado callada». Valeria no desvió la mirada. Lo enfrentó directamente, con los ojos firmes y sin un ápice de duda. «Y tú deberías haber hecho bien tu trabajo», replicó sin titubear. Giró ligeramente el torso, lo máximo que le permitían las esposas demasiado apretadas. Entonces, ¿puedo usar mi teléfono o no?, preguntó sin rodeos. El oficial no respondió de inmediato. Parecía estar considerando la petición, dudando un instante antes de soltar entre dientes. Rápido. Sin decir más, estiró la mano hacia atrás y dejó caer el teléfono en su regazo, sin molestarse en liberar sus manos. Valeria, con movimientos controlados por la experiencia, empezó a maniobrar el dispositivo con dificultad, girando el cuerpo, inclinándose con esfuerzo, usando el lateral del pulgar para deslizar la pantalla. 2 movimientos rápidos. Luego marcó un número. Un timbre. 2. Una voz respondió con firmeza, clara y alerta. López. La voz de Valeria era serena, pero sus palabras salieron rápidas. Ricardo, estoy en la parte trasera de una patrulla. Esposada. Esto es en Sheffield. Me están acusando de hacerme pasar por personal militar. Les mostré mi identificación. No les importa. Hubo un silencio breve, pero denso, al otro lado de la línea. ¿Quién te arrestó?, preguntó él, con voz firme pero con una tensión creciente. No lo sé, respondió ella. No han dado nombres ni números de placa. 2 oficiales. Ford Focus blanco. Estación Gulf. Meadowhall. La respuesta de Ricardo fue inmediata. Estoy a 5 minutos. Voy a notificar al comando. Mantén la línea abierta. La llamada quedó en silencio después de eso, pero Valeria no colgó. Quería que ese silencio hablara por sí mismo. Quería que los oficiales supieran que alguien estaba escuchando. El oficial mayor volvió a mirarla a través del retrovisor, esta vez con una ligera expresión de desconcierto. ¿Quién era?, preguntó. ¿Tu abogado? Valeria no respondió. Afuera del vehículo, el oficial más joven caminaba nerviosamente de un lado al otro cerca del guardafango trasero. Sus movimientos eran inquietos, visiblemente agitados. Se inclinó hacia su compañero para hablar en voz baja, pero sus palabras se escucharon claramente a través de la ventana. Nos están cayendo encima, mal. Alguien ya publicó un video en internet. Está corriendo en Facebook. Desde el teléfono que reposaba en su regazo, la voz de Ricardo volvió a sonar,
tranquila, pero cargada de intención. Dije 5 minutos. ¿Sigues ahí? Valeria respondió con firmeza, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Estoy aquí. El oficial más joven se inclinó hacia la ventanilla trasera, intentando sonar relajado mientras miraba hacia el interior del coche. ¿Y quién es Ricardo? ¿Tu novio? Preguntó con una media sonrisa. Valeria arqueó una ceja. Su tono fue seco, contenido. Teniente Coronel Ricardo López. División de Logística. Tercer Batallón. Vas a recordar bien su nombre. Esa respuesta lo sacudió. El rostro del oficial se tensó. La mandíbula se le apretó ligeramente. Retrocedió sin decir una palabra más. La energía había cambiado. Más personas empezaban ahora a grabar con sus teléfonos. La tensión en el ambiente iba en aumento. Un coche que pasaba tocó el claxon con fuerza. Y una vez más, desde las bombas de gasolina, la mujer de los uniformes médicos gritó. Ella es militar, idiotas. Pero los oficiales no reaccionaron con la rapidez necesaria. Todavía no comprendían del todo lo que estaba ocurriendo, ni la velocidad con la que todo se les estaba saliendo de control. Ya no tenían tiempo de su lado. Estaban siendo observados, grabados, expuestos. Y con cada segundo que pasaba, esta escena avanzaba hacia una de dos direcciones. Una corrección silenciosa. O un ajuste de cuentas muy público. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, el teniente coronel Ricardo López permanecía sentado en su escritorio, con media taza de café negro aún caliente en la mano. No había dormido mucho la noche anterior. Pero cuando sonó el teléfono y escuchó la voz de su ahijada, no necesitó contexto. Reconoció de inmediato el tono en su voz, no era miedo, no era pánico. Era control. Foco. Preparación. Furia contenida. Humillación con dignidad. El teniente coronel Ricardo López no era simplemente un hombre de alto rango. Era el tipo de líder que hacía que los sistemas se movieran cuando otros quedaban atrapados en la burocracia. Nacido y criado en Londres, hijo de inmigrantes españoles, Ricardo había sido forjado por años de operaciones militares y enredos administrativos. Había presenciado tanto la eficiencia de las instituciones como la devastación que podían causar cuando fallaban. Había visto con sus propios ojos cómo esas mismas estructuras que se suponía debían proteger a la gente buena, terminaban aplastándola bajo el peso de la negligencia y el poder mal ejercido. Y había una cosa que tenía completamente clara. No iba a permitir que Valeria fuera una de esas víctimas. No hoy. Con calma, dejó a un lado su taza de café negro medio vacía, tomó las llaves del escritorio con mano firme y se subió al coche. Mientras salía del estacionamiento, conectó el teléfono al Bluetooth y marcó sin dudar. Central, habla el teniente coronel Ricardo López, dijo con voz precisa, firme y controlada. Necesito confirmación inmediata de la ubicación actual de dos oficiales, Wilson y Palmer. Creo que acaban de detener a una miembro del servicio militar uniformada en la estación Gulf, en la avenida Meadowhall. Hubo una breve pausa, una vacilación, un dejo de incertidumbre en la voz que respondió al otro lado. Señor, según el protocolo habitual, normalmente nosotros. No estoy pidiendo lo habitual, interrumpió Ricardo, con tono cortante y autoritario. Estoy solicitando formalmente la confirmación de una situación que involucra a una de mis oficiales de logística, una reservista del ejército en uniforme completo, que presuntamente está siendo acusada de hacerse pasar por personal militar. Siguió un silencio largo. Luego, en voz baja. Entendido. Investigaremos y le responderemos lo antes posible, señor. Tienen 2 minutos, dijo Ricardo con frialdad, y colgó. Sin perder tiempo, hizo otra llamada, esta vez a un amigo de confianza en el ayuntamiento. Activa las cámaras de tráfico en vivo, ordenó. Necesito confirmación visual de una patrulla en la estación Gulf en Meadowhall. Ford Focus blanco. Necesito saber si está ahí, ahora mismo. Mientras tanto, dentro del coche patrulla, Valeria no se había movido ni un centímetro.
Su cuerpo permanecía erguido, firme, sereno. La llamada con Ricardo seguía abierta, no la había terminado a propósito. Quería que los oficiales sintieran que había alguien del otro lado de la línea. Alguien observando. Alguien con poder. La voz de Ricardo volvió a escucharse, tranquila pero con una gravedad inconfundible. ¿Sigues conmigo? Estoy aquí, respondió Valeria, lo suficientemente alto como para que ambos oficiales escucharan. La multitud está creciendo. La gente está grabando. Ricardo respondió con instrucciones rápidas y claras. Quédate exactamente donde estás. No te muevas. No interactúes. Déjalos cavar su propia tumba. Demasiado tarde, murmuró ella, lanzando una mirada al oficial más joven, que ahora caminaba nervioso cerca de la patrulla. Se le notaba alterado. Tenía la mandíbula apretada. Sus pasos eran rápidos, erráticos. El oficial se llevó la mano al radio en su hombro. Central, tenemos una situación en desarrollo. Interferencia civil. Solicito refuerzos en la estación Gulf. Posible escalada con civiles. Valeria soltó una breve y sarcástica risa entre dientes. ¿Refuerzos? ¿Para qué? ¿Una mujer esposada en uniforme? Eso no pasó desapercibido. El oficial más joven se giró hacia ella bruscamente. Cuide su tono, señora, le espetó. ¿O qué? Replicó ella con frialdad. ¿Me vas a apretar más las esposas? Desde el asiento delantero, el oficial mayor intervino, sin girarse siquiera. Así no te estás ayudando. Valeria no se inmutó. Su voz fue suave, pero inflexible. No estoy aquí para hacerte sentir mejor sobre lo que acabas de hacer mal. Justo entonces, la voz de Ricardo volvió a entrar en la línea, esta vez más firme, más fuerte, más decidida. Ya están tratando de contener el daño. Tengo 3 llamadas activas, incluyendo una con asuntos públicos. Y que lo sepas. Los videos ya están circulando. Esto se está moviendo, y rápido. Y tenía razón. En ese preciso momento, alguien había subido un video de 90 segundos a Twitter. El clip mostraba a Valeria, con su camuflaje militar, de pie y tranquila, mientras era esposada. No gritaba. No se resistía. Estaba explicando la situación con claridad y profesionalismo. El contraste entre su compostura silenciosa y la actitud agresiva del oficial más joven era impactante e inmediato. En cuestión de minutos, el video comenzó a viralizarse. Periodistas locales lo vieron, lo retuitearon y lo compartieron. En una redacción al otro lado de la ciudad, en pleno centro de Sheffield, una joven editora digital llamada Sophie Taylor encontró el video mientras buscaba noticias emergentes. Pulsó reproducir, lo miró con atención, el ceño fruncido. No necesitó más de medio minuto para entenderlo todo. Levantó el teléfono y comenzó a marcar al líder de su equipo. Tenemos algo grande en Meadowhall Avenue, dijo rápidamente. Una militar. En uniforme. Esposada en una estación de gasolina. Esto ya se está propagando. ¿Quieres que vaya? Puedo sacar testimonios, ver si ella aún está ahí. Y así, lo que comenzó como un abuso de poder aislado, empezó a convertirse en una historia de alcance nacional. De vuelta en la estación de servicio Gulf, más vehículos habían comenzado a llegar al lugar, atraídos tal vez por la curiosidad o por la inconfundible sensación de que algo serio estaba ocurriendo. Pero aunque los coches llegaban, ninguno se marchaba. Todos se quedaban. Todos miraban. Cerca de los surtidores, una mujer vestida con una sudadera roja brillante levantó su teléfono en el aire y gritó hacia los oficiales, con voz urgente y feroz. Tengo todo grabado. Ella les dijo, claramente, que era militar. Sus palabras cortaron el murmullo de los presentes como una cuchilla. El oficial más joven, sudando ya por la presión, finalmente se giró hacia su compañero mayor. Su voz era baja, pero tensa y cargada de remordimiento. La cagamos, admitió. Deberíamos haber verificado bien su identificación. No podemos deshacer esto ahora. Es demasiado tarde. Valeria giró lentamente la cabeza,
mirando directamente a los dos oficiales que la habían acusado, esposado y humillado. Su expresión era serena, pero sus palabras fueron afiladas y precisas. ¿Aún creen que uso este uniforme como si fuera una broma? El silencio que siguió fue espeso y opresivo. Pesaba más que el frío acero de las esposas que aún le apretaban las muñecas. En ese momento, una segunda patrulla entró al estacionamiento con un zumbido bajo. Un hombre descendió del vehículo, un inspector, fácilmente reconocible por su placa reluciente y la autoridad tranquila que proyectaba. Tendría poco más de 50 años, complexión robusta, cabello corto y expresión impenetrable. No se dirigió a la multitud ni prestó atención a los murmullos. Fue directo al coche patrulla donde estaba Valeria y golpeó con firmeza la ventana. «Sargento Jiménez», dijo. Valeria levantó la vista, entrecerrando los ojos con cierta sorpresa. «¿Sí?», respondió. «He sido informado por el teniente coronel López», continuó el inspector. «Revisé las grabaciones en vivo. Vamos a resolver esto ahora mismo». Sin ceremonia alguna, abrió él mismo la puerta trasera y se inclinó con cuidado para quitarle las esposas. Sus movimientos eran deliberados, su actitud respetuosa. Mientras retiraba con suavidad las esposas, dijo: «En nombre de este departamento, le ofrezco una disculpa formal». Valeria no respondió de inmediato. Se quedó sentada unos segundos, luego se levantó lentamente. Flexionó las muñecas, sintiendo el dolor que le había dejado el metal, y luego miró directamente a los dos oficiales que la habían arrestado. Su tono fue sereno, pero cargado con el peso de algo inquebrantable. «No lo sienten. Solo están atrapados». La disculpa del inspector no era un cierre. Era el inicio de algo más grande, algo que Valeria entendió en el momento exacto en que le quitaron las esposas. Esto no era el final. Era el comienzo. Cuando el teniente coronel Ricardo López llegó a la estación Gulf, el inspector ya había dispersado la multitud y controlado la situación. Valeria permanecía de pie, en silencio, junto a su corolla verde oscuro, con la postura rígida, los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho y la mandíbula visiblemente tensa. La bolsa de lona en el asiento trasero seguía intacta, como si nada hubiera ocurrido. Y sin embargo, todo había cambiado. Las bombas de gasolina hacía rato que habían dejado de funcionar. Pero ella no se había movido ni un centímetro. Ricardo bajó de su coche sin decir una palabra. Sus miradas se cruzaron. No hubo palabras al principio. Solo un asentimiento sutil, no de celebración ni de consuelo, sino de reconocimiento profundo. Ella no se había quebrado. No se había rendido. Había mantenido su posición. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja, cargada de preocupación, pero sin compasión innecesaria. Ella sintió, su voz controlada pero ardiendo por dentro. «Sí, solo estoy enojada». Del tipo de enojo que te da claridad. Al otro lado de la calle, una periodista local instalaba un micrófono sobre un pequeño trípode, intentando conseguir declaraciones y testimonios antes de que la escena se disolviera por completo. Cerca de ella estaba la misma mujer con el uniforme médico, ahora mucho más animada, teléfono en mano, dando un relato apasionado a la cámara. La esposaron. Mientras llevaba puesto su uniforme, le dijo al reportero. Ni siquiera se molestaron en hacerle preguntas. Tenía su identificación militar en la mano. Se los dijo. Y aún así la empujaron contra su propio coche como si estuviera mintiendo. Su voz se quebró de la rabia, y detrás de ella, más personas asentían en silencio. El video de antes, el que mostraba a Valeria siendo arrestada, ya se había viralizado en línea. En 2 horas, había superado las 60.000 visualizaciones, circulando rápidamente por Twitter, TikTok y Facebook. Al mediodía, el conteo ya había superado las 180.000 visitas. Los comentarios eran feroces, emocionales y sin filtros. ¿Cómo puede seguir pasando algo así? Vieron a una mujer latina en uniforme. Y aún así hicieron esto. La ola ya había comenzado. Y ya no se trataba solo de Valeria.
¿Entonces no le creyeron? Pues despídanlos, a los dos. Pero Ricardo ya se había adelantado, varios pasos por delante, anticipando cada giro. Ya había redactado y enviado un correo electrónico a la Oficina de Supervisión Policial de la ciudad, adjuntando cuidadosamente todo el conjunto de pruebas, grabaciones sin editar realizadas por civiles, combinadas con clips de cámaras corporales obtenidas por medios no convencionales pero absolutamente confiables. Se aseguró de copiar al comandante de la base, al asesor legal del municipio y al oficial de enlace militar local. No dejó espacio para el silencio, ni margen para encubrimientos. ¿Y las grabaciones? No necesitaban narración. Todo estaba ahí, irrefutable y dolorosamente claro. La cámara capturó a Valeria diciendo su nombre completo, presentando su identificación militar y preguntando con calma si estaba siendo formalmente detenida. No había agresividad en su voz, ni desorden en sus movimientos. Mientras tanto, el oficial más joven apenas miró su identificación antes de darle la vuelta y esposarla, sin advertencia formal, sin esfuerzo por verificar su estatus, sin explicación alguna. Pero incluso más condenatorio que la imagen fue el audio. Esos breves, reveladores segundos que quedaron registrados después de que creyeron que los micrófonos estaban apagados. ¿Tú crees que es otra de esas falsas veteranas? Han estado haciendo esa basura todo el año. Esa fue la voz del oficial joven. El oficial mayor soltó una risa seca y respondió: sea real o no, tiene actitud. Déjala que se enfríe un rato en el coche. Ricardo estaba sentado en su despacho, con la mirada fija en la pantalla mientras el video se repetía en bucle. El desprecio en sus voces, la naturalidad con la que lo dijeron, hería más que cualquier error de procedimiento. Finalmente, murmuró en voz baja, no a nadie en particular, sino al momento en sí: idiotas. Más tarde esa misma tarde, el departamento de policía se reunió a puerta cerrada, en una sesión discreta lejos del ojo público. Los oficiales Wilson y Palmer, ya en el centro de una tormenta mediática creciente, fueron puestos en licencia administrativa, mientras se iniciaba una investigación formal. El encargado de relaciones públicas del departamento instó al equipo a emitir un comunicado rápidamente, para adelantarse a la narrativa mediática. Pero el jefe de policía no estuvo de acuerdo. Es prematuro. Dejen que el ruido baje primero. Alguien más en la sala respondió en voz baja, pero con firmeza: esta vez no va a bajar. Mientras tanto, de regreso en la base, la historia ya se había propagado entre las filas. Entre el personal de la reserva del ejército, el nombre de Valeria estaba en boca de todos. Pero no era sorpresa lo que compartían, era una furia creciente, silenciosa. No explosiva. No dramática. Pero sí persistente y resuelta. Un sargento veterano se inclinó hacia un compañero y murmuró: llevo 15 años de servicio. Jamás me han esposado estando en uniforme. Te hace pensar por qué, ¿no? Valeria, sin embargo, no quería reflectores. Rechazó cada solicitud de entrevista. Ignoró llamadas desconocidas. Eliminó correos de medios. No buscaba atención. No necesitaba aplausos ni simpatía digital. Solo quería una cosa: responsabilidad. Un reconocimiento claro de lo que se hizo y de quién fue responsable. Esa noche, Ricardo volvió a llamar. ¿Estás absolutamente segura de que no quieres hacer una declaración? Valeria estaba sentada en el sofá de su sala, aún con el uniforme de ese mismo día. Las botas desamarradas, pero no quitadas. Miró al techo durante unos segundos antes de responder: no, el video dice todo lo que yo podría decir, y más. Ricardo no respondió de inmediato. Hubo una pausa. Van a tergiversarlo, dijo finalmente. Van a intentar pintarte como la conflictiva, como si tú fueras el problema. Valeria suspiró. Su voz sonaba cansada, pero no derrotada. Que lo intenten. Déjalos intentarlo. Esa misma noche, uno de los oficiales, Palmer, dio declaraciones fuera de registro a un pequeño periódico local.
Sus comentarios intentaron minimizar el incidente. Afirmó que la situación había sido exagerada y sugirió que Valeria había escalado el asunto al negarse a seguir instrucciones básicas. Pero su estrategia le salió el tiro por la culata y rápido. Para la mañana siguiente, aparecieron más videos desde otros ángulos. Imágenes con mejor calidad, audio más claro y aún más contexto. Internet ya estaba completamente volcada al caso. Un mayor retirado de la Fuerza Aérea, entrevistado en un programa matutino en vivo, resumió lo que muchos ya pensaban. Seamos honestos, dijo. Si esa mujer hubiera sido blanca, esas esposas ni siquiera habrían salido del cinturón. La decisión del departamento de permanecer en silencio solo empeoró la situación. Su inacción avivó las llamas. Pero detrás del telón, se estaban tomando decisiones reales, de esas que cambian carreras para siempre. Para el viernes por la mañana, la historia ya había llegado a todos los principales medios del Reino Unido. El incidente ya no era solo un escándalo en redes sociales. Era un ajuste de cuentas nacional. Esto ya no era un incidente local contenido. Se había convertido en un titular nacional, el tipo de historia que abre los noticieros matutinos, domina los ciclos de noticias y enciende la indignación colectiva en redes sociales. Los titulares gritaban desde todas las pantallas. Reservista del ejército detenida injustamente mientras estaba en uniforme. Grabación de cámara corporal en Sheffield desata indignación nacional. Mujer en uniforme esposada junto a surtidor de gasolina. ¿Abuso policial o perfil racial? La estación de gasolina Gulf, antes un punto irrelevante en la avenida Meadowhall, se había transformado en un campo de batalla simbólico. Las furgonetas de los noticieros ocupaban cada espacio libre. Lentes largos se asomaban detrás de ventanas polarizadas. Micrófonos pasaban de mano en mano entre testigos. Periodistas recorrían la zona preguntando a cada peatón: ¿vio lo que pasó? ¿Ha oído hablar de la sargento Jiménez? ¿Cree que los oficiales se excedieron? Dentro de una pequeña panadería de la esquina, apenas unos locales más allá, el público ya debatía el caso entre café y croissants. Ella les mostró su identificación. Eso debería haber sido suficiente. La policía recibe reportes así todo el tiempo. Tal vez solo estaban siendo precavidos. No. Uno no esposa con precaución a alguien en uniforme y la lanza dentro de una patrulla. De vuelta en su casa, el teléfono de Valeria no había dejado de sonar. Algunas llamadas eran de periodistas, hambrientos de entrevistas. Otras provenían de desconocidos, ofreciendo apoyo, solidaridad y respeto. Pero también hubo mensajes desagradables, llenos de críticas y cinismo, acusándola de provocar tensiones raciales, o diciéndole que debió haber obedecido y seguir adelante. La mayoría de esas llamadas fueron directo al buzón de voz. Pero los mensajes de soldados y veteranos, esos los leyó todos. Uno le llegó al corazón. He servido 22 años. Jamás imaginé que tendría que advertirle a mi hija que ni siquiera el uniforme la protegerá. Otro decía: tú hiciste lo que muchos nunca pudimos. Te mantuviste firme, no con rabia, no con violencia, sino quedándote quieta. Conservando tu dignidad. Eso fue poder. Ese mensaje se le quedó grabado mucho después de que las cámaras se marcharan. Mientras tanto, dentro del gobierno municipal, el pánico y el control de daños ya estaban en marcha. El alcalde convocó una conferencia de prensa de emergencia. Se mostró rígido e incómodo al lado del jefe de policía. Leyendo un comunicado preparado, entregó la declaración oficial de la ciudad. Esta administración no tolera discriminación ni mala conducta de ningún tipo. Hemos iniciado una revisión interna completa. Estamos en comunicación directa con el liderazgo militar. Abordaremos este asunto con total transparencia. Pero la verdadera transparencia no llegó hasta más tarde ese mismo día. La Oficina de Supervisión Policial publicó sus hallazgos preliminares, y eran demoledores. Ambos oficiales violaron claramente el protocolo estándar en la detención. No llevaron a cabo verificación básica de identificación, un paso obligatorio según las directrices del departamento. Y lo más grave:
Los procedimientos específicos para interacciones con personal militar estaban claramente detallados en los manuales de entrenamiento, y ambos oficiales los habían firmado al ingresar al cuerpo. La indignación pública alcanzó un nuevo nivel. Manifestantes se reunieron frente al ayuntamiento. Sus voces no eran ruidosas, pero su presencia lo decía todo. Sostenían carteles que decían: esposada por servir. El uniforme debería significar protección. Justicia para la sargento Jiménez. El nombre de Valeria ya estaba en todas partes. Y sin embargo, ella no había dado una sola entrevista. No había leído ningún comunicado. No intentaba liderar ningún movimiento. Pero se había convertido en un símbolo, no por elección, sino porque la gente se vio reflejada en su historia. En una escuela pública cercana, una maestra de cívica pausó su clase sobre sistemas de gobierno. Puso el video en la pantalla y se giró hacia sus alumnos. Observen con atención, dijo. No solo qué pasó, sino por qué pasó. Y por qué sigue pasando. De vuelta en la estación de policía, la presión había llegado a su punto de ebullición. El subjefe miró directamente al jefe a través de la mesa de juntas. Tenemos que actuar. Todos los medios locales nos están cercando, y 2 cadenas nacionales ya preparan especiales. ¿Lo suspendemos ahora o esperamos al informe completo? El jefe no respondió lo suficientemente rápido. El subalterno murmuró: deberíamos haberlos despedido ayer. Y así, en una sala de reuniones sin ventanas, los oficiales Wilson y Palmer fueron llamados por separado. A cada uno se le entregó un documento y se le dio el mismo mensaje oficial. Usted queda suspendido inmediatamente, sin salario, mientras se determina una acción disciplinaria formal. Los cargos incluyen violación de conducta, incumplimiento del protocolo de identificación y comportamiento profesional inapropiado. El oficial Wilson intentó justificar sus acciones, alegando que se sintió amenazado. Un miembro del comité, con uniforme, lo interrumpió sin vacilar. Ella estaba desarmada. Llevaba una identificación visible. Y aún así la trataste como una criminal. Palmer no intentó defenderse. No dijo una palabra. Simplemente asintió, firmó el documento y salió de la sala. Cuando se supo que ambos oficiales habían sido suspendidos, la reacción pública fue inmediata y variada. Algunos aplaudieron la decisión. Otros dijeron que llegó demasiado tarde. Un pequeño grupo, generalmente anónimo en línea, defendió a los oficiales, argumentando que simplemente seguían órdenes bajo presión. Pero la mayoría lo vio por lo que realmente fue. Una injusticia que, finalmente, había encontrado consecuencias. Esa noche, bajo un cielo sin nubes, un pequeño grupo de veteranos se reunió en silencio. Encendieron velas, una por una, sin pancartas, sin discursos. Solo la luz del fuego y la memoria. No estaban ahí para protestar. Estaban ahí para honrar a una de los suyos. Y para recordarle al mundo. El coraje no siempre marcha. A veces. Simplemente se niega a arrodillarse. Frente a las puertas de la base de la reserva del ejército, no hubo cánticos. No se alzaron puños al aire. No hubo megáfonos ni discursos dramáticos. Simplemente se pararon allí hombro con hombro, en una unidad solemne. Silenciosos. Firmes. Presentes. Su presencia no necesitaba volumen. Tenía peso. Entre ellos estaba un hombre mayor, con el uniforme de camuflaje descolorido colgando flojo sobre unos hombros envejecidos. No llevaba una bandera. No gritaba. Solo sostenía un pequeño cartel hecho a mano. Llevaba una sola línea, callada, pero penetrante. Sabemos por qué luchó ella. ¿Y tú? Valeria solo se había tomado un día libre de entrenamiento. Uno solo. No quería que la trataran diferente. No quería esas miradas que decían pobrecita, ni los susurros que la llamaban valiente pero rota. No quería convertirse en símbolo de nada. No quería que la usaran como bandera de batalla. No tenía intención de ser la causa de nadie. Solo deseaba algo más personal. Más simple.
recuperar su dignidad, su respeto. Un par de mañanas después, un sobre sencillo se deslizó bajo su puerta. Era corto, formal, escrito a máquina y firmado por el Departamento de Policía de South York City. Sargento Jiménez. En nombre del Departamento de Policía de South York City, le ofrecemos una disculpa formal y sincera. Le informamos que los oficiales Wilson y Palmer han sido oficialmente destituidos de su cargo. Lo leyó una vez, luego otra, y lo dejó sobre la mesa de la cocina, abierto, pero sin tocar. Días después, Valeria rechazó la invitación para hablar en la reunión comunitaria del ayuntamiento. En cambio, subió a su auto y condujo hasta la asociación de veteranos, donde un grupo de veteranos mayores le había pedido que pasara. Adentro, el ambiente era tranquilo. No había prensa. No había micrófonos. Solo personas que entendían sin necesitar explicaciones largas. Un pequeño grupo de veteranos se sentó en semicírculo, con los ojos firmes, esperándola. Cuando finalmente habló, la voz de Valeria era serena, controlada, no temblaba, no lloraba. Solo era auténtica. Yo no pedí nada de esto. Solo quería echar gasolina y comprar una barra de proteína. Pero tampoco podía ignorarlo. No porque esté amargada, sino porque sé que los niños están mirando. Y no puedo permitir que crean que el silencio es la respuesta. En otro lugar, de vuelta en el ayuntamiento, las ondas seguían expandiéndose. No hubo comunicados de prensa ni titulares llamativos. Pero lentamente, las políticas empezaron a cambiar. El Departamento de Policía circuló nuevas directrices internas sobre cómo interactuar correctamente con miembros del servicio militar. La verificación de identificación se volvió obligatoria. Y se añadió un nuevo requisito. Todos los oficiales debían someterse a una capacitación de sesgo racial antes del siguiente trimestre. Unos días después, el teléfono de Valeria vibró con un mensaje de una oficial joven a la que no conocía. Era de la oficial Morris. Lamento lo que te pasó. No estuve ahí, pero lo vi. Lo leí. Y quiero que sepas. Voy a hacerlo mejor. Una mañana fresca de sábado, mientras hacía una parada en una tienda local, Valeria se cruzó con la mujer de la estación de servicio, la que llevaba uniforme médico y había gritado en su defensa. La mujer se acercó con una expresión cálida y abierta, y le tendió la mano. Mi nombre es Ann, dijo. Solo quiero que sepas. Ese día no estaba sola. Yo estuve ahí. Vi todo. Y te respaldé. Por primera vez en días, Valeria sonrió. No por cortesía. No por costumbre. Una sonrisa real. Gracias, dijo en voz baja. Eso significa más de lo que imaginas. Unas 2 semanas más tarde, llegó una carta al domicilio de Valeria. Sin remitente. Sin marcas. Solo su nombre escrito a mano con una caligrafía cuidadosa. Dentro, una hoja de cuaderno doblada. Un mensaje. Personal. Crudo. Era de una joven llamada Amina K., que acababa de alistarse en la reserva del ejército. Nunca pensé que podría hacer esto, comenzaba la nota. Siempre tuve miedo de lo que pensarían los demás, si me cuestionarían, si me mirarían como si no perteneciera. Pero entonces te vi. Firme, orgullosa, serena. Y de repente, creí que yo también podía hacerlo. Valeria sostuvo la carta con ambas manos, leyéndola una y otra vez. Se quedó sentada largo rato, con la hoja entre los dedos como si fuera algo sagrado. Nunca quiso ser un modelo a seguir. No buscaba inspirar a nadie. No deseaba los focos. Solo quería no ser humillada sin razón. Pero tal vez, solo tal vez, eso es exactamente lo que significa la verdadera fortaleza. No es gritar a través de un megáfono, ni liderar una protesta, ni dar discursos frente a los escalones del tribunal. Es mantenerse firme, con coraje silencioso, cuando alguien intenta borrar tu valor. Aquella única llamada telefónica, calmada, precisa, bajo presión, había cambiado todo.
Y por cada persona que se burló diciendo, así es el mundo. Valeria no ofreció discursos, ni réplicas. Solo una respuesta callada e inquebrantable, susurrada a través de sus acciones. No tiene por qué ser así. No si recuerdas quién eres. No si mantienes tu lugar. No si te niegas a ser borrado, con o sin uniforme.